Un nuevo capítulo de este laboratorio astrológico, en esta ocasión para hacernos cargo del ascendente en Capricornio. Y ya empiezo usando expresiones a propósito que tienen que ver con la energía del signo que vamos a explorar. El ascendente en Capricornio empieza a darnos cuenta de que hay algo que sostiene todo este recorrido que venimos haciendo. Entonces, nosotros en astrología siempre vemos que necesitamos ir separando, necesitamos hablar de unos signos y otros, y también nos vamos dando cuenta de que necesitamos ir hablando del que está antes, del que está después, necesitamos ir dando cuenta de qué es lo que comparten los signos que son de tierra, los de aire, los de agua, los de fuego. Necesitamos también entender que unos inician, que unos son cardinales, otros tienen una energía de fijar, de estabilizar, y otros anuncian el cambio. Entonces, todo eso también lo vamos diciendo. Y sin embargo, necesitamos bastante esto de ir uno por uno para poder comprenderlos y aprenderlos, porque en este lenguaje simbólico que es la astrología, el lenguaje verbal se hace limitado, tiene sus límites. De ahí va otra palabra capricorniana. Entonces, si lo vemos en el conjunto, lo que observamos es que la energía ha dado un recorrido, ha llegado hasta un lugar, y entonces acá es cuando Capricornio nos habla de la perfección de la forma. Y dice, hasta acá es el máximo en el que se podía producir una especificación y llegar a la esencia, como el corazón mismo de la forma. Y a partir de acá se va a replicar, va a ser lo mismo. Entonces también Capricornio nos habla de eh, formas de actuar, de accionar desde el humano que son bastante comunes, ¿no? Y esto es que buscamos la estabilidad, buscamos que ya una vez que logramos, que tenemos ese logro, que también es otra palabra Capri, podamos permanecer allí, podamos decir, listo, ya no hay nada más. Y también sabemos que falta, falta que haya un par de desintegraciones más. Se va complejizando también este recorrido de los ascendentes. Si tenés ascendente en Capricornio, probablemente te vayas dando cuenta de que lo que para algunos otros ascendentes era más cercano y más eh, tal vez más fácil de entender para la conciencia, a medida que vamos complejizando, sobre todo a partir de Escorpio, que es el primer transpersonal, nos vamos poniendo un poco más abstractos, en Capricornio nos vamos haciendo más viejos, y estamos también con esta necesidad de dar definiciones. El ascendente para todos los signos, no solamente para Capri, si estás escuchando solamente este capítulo, nos pone en el lugar de los desafíos que la vida nos invita desde la astrología, los desafíos a los que la vida nos invita a seguir desarrollando nuestro ser completo. Y entonces, para cada ascendente va a haber situaciones, va a haber personas, va a haber un ambiente, va a haber experiencias de vida que tenemos que atravesar justamente para no quedarnos en eso que identificamos como quienes somos, que es desde el sol, y tampoco refugiarnos en esos lugares que creemos que son seguros, que son las lunas, sino que vamos un poco más allá, vamos que todavía falta abrirnos a lo desconocido. Y eso siempre va a ser el ascendente. Nos va a poner en lugar de sentirnos extraños en nuestra propia vida, muchas veces de renegar, de quejarnos, de rezongar porque las cosas son de esta manera, y acá estoy metida en el ascendente en Capricornio, ¿no? Quien tiene el desafío de entrar en contacto con una realidad, con lo concreto, más allá de todos los idealismos, de todo lo que había percibido la energía en el lugar de Sagitario, que era pura abundancia, pura expansión, pura amplitud, puro horizonte. Entonces acá nos bajamos de ese caballo que cabalgaba por la llanura, llegamos al pie de la montaña, y la montaña es una de las imágenes que nos habla de Capricornio.
la montaña y la cabra. La cabra, que es un ser pequeñito, que pareciera que no puede cumplir con esos grandes desafíos, y sin embargo es súper tenaz, está súper concentrado en lo que debe hacer, y en ese sentido también tiene una parte de riesgo. Y sobre todo tiene una, una, una conciencia, aunque a veces no sea tan explícita, del poder de que a través del esfuerzo y el paso a paso se llega a donde se tiene que llegar. Y la montaña también resuena en todos nosotros, en las personas, ¿no? La energía capricorniana de lo que nos habla es de los logros, de, de llegar a donde queremos llegar como metas. Entonces, también la vida muchas veces la vivimos de ese modo, ¿no? Como si fuese un camino de subida, y entonces todos nos ponemos delante nuestro montañas que si sentimos que llegamos hasta allí, hemos cumplido nuestro objetivo, hemos cumplido nuestro propósito en la vida, y entonces ya después de eso nos queremos quedar allí para siempre. No sabemos que hay que hacer caminos que son de bajada, que la vida no es solamente llegar a un punto en este sentido que estamos hablando, ¿no? Porque también en Capricornio vamos a tener más conciencia de la finitud, de los límites, de lo que es el hasta acá. Y eso está bueno ir pensándolo en nuestro propio cotidiano. La energía capricorniana en ascendente va a tener que hacer mucho trabajo sobre eso. Va a tener que tener mucha mirada, y va a tener que poner luz a esas situaciones que se le presentan en el día a día, para tener que hacerse responsable, para tener que cumplir con lo que debe cumplir, y para entender que hay una ley que rige todo este devenir, y no es que todo es caos. Y ahí es donde está una de las primeras dificultades para estas personas, que probablemente nacen en ambientes en donde desde muy pequeñitos tuvieron que hacerse cargo de los hermanos, de trabajar, de la casa o de las mascotas, ¿no? Y no es lo mismo para un sol en Capricornio que para un ascendente, porque el ascendente viene con el hechizo de la casa 12 en Sagitario, que después lo vamos a ver más ampliamente. Las casas de resistencia para este signo están en fuego. Entonces va a tener que hacer todo un trabajo acerca de lo que debe ser y de lo que es propio de su voluntad, o lo que tiene que ver con su liderazgo. La cuestión del tiempo, ¿no? Con la casa 4 en Aries es impaciencia porque las cosas sean ya, y toda esta sensación de que tiene toda la libertad, de que el sentido de la vida es el ir, el ir, el ir, y va a tener que empezar a trabajar justamente con eso, que está en un contexto que le va a pedir que se haga cargo, y va a sentir probablemente desde chico que eso de hacerse cargo es mucho más fuerte que sí mismo, o sea, es mucho más grande, como que es demasiado lo que se le está pidiendo para ese ser. Y eso también probablemente ocurra como un hecho objetivo. Pero siempre lo que vemos es que no es solamente lo que sucede en realidad, sino cómo cada quien lo percibe. Por eso hablamos de las casas de resistencia, que son las casas de agua, donde está nuestra parte blandita y emocional. Entonces, cuando el registro es, me están tirando con rocas para que las cargue y las tenga que subir a la montaña, la resistencia puede ser enorme, y eso va a generar como mucha queja, mucho de por qué tengo que hacer esto, por qué la vida me pone en estos desafíos, por qué Dios también, porque acá empieza un quiebre, ¿no? Esto del pasaje del idealismo, del mundo tan abstracto sagitariano al capricorniano, que es concreto, que es real, que es contundente, genera así como situaciones de yo querría seguir en mi idealismo. Entonces, acá es donde vemos el optimismo de la voluntad y el realismo de la razón, podemos decirlo, de la realidad en este caso. Las personas con ascendente Capricornio se tienen que entregar a que hay una ley que rige las cosas, las causas, los efectos, las sincronías, y entonces poder hacer una síntesis de lo que ha venido ocurriendo es súper necesario para entregarse a este respeto por la ley, ¿no?
Y entonces también esta energía en ascendente, me puse la remera Be Kind hoy, porque hay que ser muy amables con los Capri, hay que ser también comprensivos con cada quien. Cuando la energía capricorniana puede hacer síntesis, puede entender esa ley que lo sustenta todo y dejar de discutirla, porque desde el idealismo la discusión se va a presentar siempre en estos términos, ¿no? ¿Por qué no seguir con la fiesta? ¿Por qué la fiesta no puede ser eterna? Necesitamos llegar a este momento porque es donde se juntan justamente y se ponen en juego lo que debe ser y la responsabilidad, el hacerse cargo. Así que estamos en este encuentro para hacernos cargo de esto que vamos diciendo, ¿sí? Voy con la compartición de la pantalla para anotar unas palabritas capricornianas. Pero ya el ritmo se va haciendo distinto, ¿no? Se va sintiendo que vamos teniendo una dimensión de cada una de las energías que vamos viendo, que no es como al principio, sino que ya nos vamos dando cuenta de que tiene que necesariamente haber una integración para poder hacer una comprensión más profunda y más sentida, más sostenedora de lo que son estos ascendentes. Bueno, voy a usar esa palabra, sostén, en principio, en mayúsculas, sostén, estructura, columna, huesos, Saturno. Saturno es el regente de Capricornio, ley, responsabilidad, deber, realidad, soledad, tiempo, esfuerzo, trabajo, montaña, logro, metas, objetivos, mm, dedicación, sacrificio, esencia, llamamiento. No, bueno, el diamante puede estar acá o en Acuario. Voy a sacar. Esencia de la forma. Ah, perfección. Esa voy a poner mejor que la otra. Bien. Entonces, ya vemos que las palabras son así como tienen contundencia. Eso en realidad sí. Concreto. Concreto en el sentido de lo que es. Como verán, me es bastante sencillo usar las palabras capricornianas. Es como que me son accesibles. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Tenemos algunos signos o algunas energías que, como están más presentes en nosotros, es más fácil que las podamos compartir, ¿bien? Cada quien tiene como más cercanía con ciertas palabras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta energía capricorniana en ascendente? El gran objetivo, voy a poner acá, el gran objetivo del ascendente en Capricornio es que el deseo deje de estar en conflicto con la ley. A esto es lo que nos invita la energía del ascendente en Capricornio. Bien,
Entonces, pareciera que hay una percepción acerca de esto y es que el deseo está dentro y la ley viene de afuera. Y en realidad no es así, porque la ley es lo que sostiene todo, incluso el deseo. Y eso es lo que tiene que aprender la energía capricorniana, que no es que las cosas se rigen espontáneamente y con un movimiento que simplemente va sin responder a nada. Lo que nos invita a este ascendente es a entender que cualquiera de las acciones, de las actividades de las personas y del mundo, todo está regido por la ley, ¿sí? Entonces, yo pensaba por ejemplo, en los fractales, ¿no? O sea, si vemos los fractales, vemos una geometría, una geometría y una matemática exactas, ¿sí? Y también lo vemos en la astrología, lo vemos en la biología, en la física. Ustedes fíjense que esos mundos que son muy concretos, que son los que percibimos con, con los sentidos eh, a simple vista o a través del tacto, ¿no? Esto a través de la observación, de ver lo que es realmente. Ay, muy bien, y ahora viene. Eh, Responde a leyes matemáticas, ¿sí? Y en última instancia lo que va a poder hacer la energía capricorniana es encontrar la belleza en la forma, ¿sí? Y se me ocurría pensar en Fibonacci, ¿no? Y la regla de oro, que para quienes no están familiarizados con esto, eh, hay una estructura que es esta de Fibonacci, que es una espiral en donde se va viendo de qué modo se desarrolla la forma y hay medidas exactas, igual que la regla de oro que se utiliza para las imágenes, que habla de los tercios, ¿no? Y que una imagen armoniosa, equilibrada, tiene justamente tiene un orden que responde a estas líneas que están a un tercio, dos tercios en vertical y en horizontal, y en esos cruces ocurre este equilibrio. Entonces, cuando empezamos a explorar más profundamente de qué se trata la energía capricorniana, tenemos que ir más allá de que es esfuerzo, trabajo y soledad. O sea, tenemos que ir junto con eso para darnos cuenta de que hay una exactitud. Y ahí en la exactitud es donde se encuentra ese gran tesoro capricorniano, porque justamente es cuando la energía llega a un punto en donde ya no tiene más lugar para desarrollarse, porque lo ha hecho todo, lo ha cumplido todo, ha cumplido todas y cada una de las etapas que debía cumplir para llegar a este momento. ¿Bien? Entonces, esa ley es la gran sostenedora. La imagen de la montaña es una imagen que también nos permite pensar en lo capricorniano, ¿no? ¿Cómo la vemos? Enorme, inmóvil, está mucho antes que los seres humanos, sostiene, sólida, ¿sí? Todos queremos hacer nuestra casa en la roca. ¿Por qué? Porque la roca es confiable, es fiable, no se va a mover, va a darnos el éxito que necesitamos para que nuestra estructura permanezca. Entonces, fíjense ahí cómo
la sensación tiene que ver con una culminación, ¿sí? Una culminación y llegar a un logro. En toda esta metáfora hay un montón de imágenes que están contenidas, que está buenísimo que los podamos ver. Eh, Esto de lo inamovible y lo duradero es algo que para nuestra conciencia, siempre decimos cáncer Leo, es muy estabilizador y es un lugar de seguridad y de refugio. Entonces, las personas hemos interpretado todo esto en ciertas actividades o vivencias humanas, ¿no? Las instituciones, el Estado, em, las leyes, todo eso es como nuestra representación en términos sociales justamente de esa montaña que nos va a dar estabilidad, que nos va a dar la regularidad que necesitamos para poder establecer la estructura de la sociedad. Y también en esto va a estar justamente la figura del padre, que es la relación central, ¿no? La relación más importante para el ascendente en Capricornio es el padre. Ya voy a ir con esto, ya voy a ir con esto de las instituciones, etcétera. Por ahora estoy en la montaña y hay una regularidad de ese reino, porque si pensamos cómo están compuesta la montaña, vemos las rocas que tienen pequeños cristales, que tienen formas, además de extremadamente bellas, son perfectas y son exactamente iguales unas a otras, ¿no? Y entonces eso nos hablan de la solidez de esa trama. Es como que encajan perfectamente y lo que no pertenece a eso está en otro sistema, ¿bien? Entonces es muy difícil salirse de todo esto que es tan, eh, que se siente tan fuerte y tan estructurante. Eh, Justamente nos hemos dedicado durante los desarrollos de las sociedades a hacer monumentos, a hacer murallas, a construir edificios, todo lo que tenga que ver con la construcción, esa es una palabra que es re Capricornio, ¿no? Construcción, todo eso es lo que nos da estabilidad, lo que nos da sensación de garantías, ¿no? Garantías de lo estable, de lo fuerte, de lo estructurante, sostenedor. ¿Mm? Y eso lo necesitamos. Entonces, por eso es que a partir de acá aparece esa figura tan importante que es la del padre para los ascendentes en Capricornio y bueno, para todos en general. Cuando vieron que la astrología no es que habla solamente de una clase de personas, habla justamente de todo lo que las personas necesitamos para sentirnos que formamos parte de toda esta sociedad. Bien, entonces, ¿qué es lo que no queremos? No queremos alteración, ¿no? ¿Sí? Mm, no queremos alteración, eh, variabilidad ni cambio. Por eso esto de llegar a un lugar y quedarse, ¿no? Ya cumplí con mi objetivo, listo, eso es esa expresión tan conocida de dormirse en los laureles. Porque cuando nuestra conciencia se percibe que algo ya cumplió y llegó hasta donde tiene que llegar, lo que queremos hacer es defenderlo para no perderlo, ¿bien? Entonces ahí va a estar esta energía de que la cosa se quede en donde está para que no haya eh, ninguna situación imprevisible. Lo previsible es parte de lo capricorniano. Cuando observamos esto del deseo y la ley como si fueran
si estuvieran contrapuestos, lo que se hace es una contraposición entre algo que es como objetivo y subjetivo. Entonces, lo objetivo vendría a ser lo que vemos, lo que sentimos que es, y lo subjetivo como algo que está siendo eh, deseado desde adentro, ¿no? Y en cambio, justamente el gran desafío para el ascendente en Capricornio es entender que no existe nada que no sea parte nuestra, que no responda a las leyes que tienen que ver con el universo. Es como de alguna manera si nos hubiésemos querido independizar, entre comillas, de este gran orden que es el universal para situarnos en un nivel como muy humano, muy de lo que yo estoy queriendo, deseando, cómo lo veo, cómo lo percibo, cómo lo siento, como si estuvieran separados, ¿no? Y justamente lo que nos habla Capricornio es que no estamos separados de las leyes del universo. Y entonces ahí es donde hay que observar este tema del deseo, eh, la ley y el deseo, ¿sí? Porque eso que decíamos, que pareciera que la ley es algo que es como eh, un orden que la consideramos, ¿no?, como exterior y objetiva, y nos dice que hay que adaptarse y obedecer, pero no lo entendemos como la organizadora, la ordenadora del deseo, de la vida, de la vitalidad, ¿sí? Eh, entonces, la percepción que tenemos en principio es que la ley es algo exterior que está separada y ante la cual cada persona, cada ser viviente tiene que adaptarse, obedecer o ser un rebelde, ¿no? Y ser un transgresor o estar fuera de. Y ahí es donde también se juega mucho este tema desde lo social. Lo que entra supuestamente como obediencia, después termina convirtiéndose en algo que es la rigidez. Y no es rigidez, obediencia, adaptación, o en el otro extremo, transgresión, rebeldía y fluctuación, voy a poner. Acá estamos llamados a hacer una observación porque pasar de Sagitario a Capricornio supone un detenerse, un pararse, un quedarse quieto. Y entonces eso lo entendemos como un estancamiento, como un se me imposibilita el movimiento. Y entonces ahí es cuando empieza a aparecer este concepto de lo rígido, porque es como si para entrar en la energía capricorniana solo se pudiera acceder por el lugar de la obediencia, ¿no? Esto que estamos diciendo, la hiperadaptación, cuando en realidad se trata de otra cosa, se trata de hacer ese salto que es difícil porque hay un plano de Sagitario que es muy abstracto, en el que el fluir de la vida, el sentido de la vida es como ir sin ninguna, eh, sin ningún cerco. Y, y lo que está en el fondo, y en realidad lo que el cerco aparece para mostrarnos que existe el límite. No es que sea necesario si es que uno pudiera asumir la ley de la vida, ¿no? Y es algo parecido a lo que pasa entre el pasaje de Libra a Escorpio, en este pasaje de Sagitario a Capricornio, en el sentido de que aparece como una idea de antagonismo, ¿es una cosa o es la otra? Y acá ya estamos en un nivel más desarrollado de energía como para entenderlo de esta manera, ¿no? O sea, justamente entender la estructura, entender que cada uno de los signos contiene a los anteriores, que hay una secuencia, que hay algo, hay leyes naturales, leyes universales que nos dicen cómo se da la vida. em, Sin eso, ¿no? Sin esa conciencia profunda, vamos a creer que
desde Sagitario todo es idealismo y la vida puede ser cualquier cosa que yo me imagine, y Capricornio entonces es obediencia. O soy uno o soy otro. Y entonces en ese sentido parece que se presentara ese mismo antagonismo. Y justamente llegamos a este punto de permanecer en la montaña, porque lo que viene es el vacío. Entonces, llegar hasta acá significa que tenemos una conciencia mucho más desarrollada acerca de lo que significa responder a algo de lo cual formamos parte y que es necesario para que exista toda eh, esta vida integrada. ¿Bien? O sea, este orden del que hablamos también está presente en la astrología, por eso hablábamos de la matemática, de la geometría. Hay leyes, si bien las personas justamente tenemos vivencias y tenemos nuestra, nuestra interpretación y nuestras posibilidades de reflexión, ¿no? Del mundo, de lo que se trata, también vemos que desde la astrología hay bases que nos constituyen y que todos formamos parte de esas mismas bases. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las vivencias que tiene las vivencias para los ascendentes en Capri? Habíamos dicho, desde pequeños tienen que hacerse cargo y tener grandes responsabilidades y experiencias duras. Eso es algo que pasa con la energía capricorniana regida por Saturno. Las experiencias van a ser duras, van a ser experiencias de soledad en la que deban, por ejemplo, cuidar a los hermanos menores o hacerse cargo de la casa. em, o salir a trabajar, quedarse sin figuras de autoridad, sobre todo el padre. ¿Sí? Acá está, para la energía capricorniana, eh, las ideas de autosuficiencia, mm, rigidez, autoridad, realidad, realidad, ya componer realidad, entendemos un montón de cosas como rigurosidad, etcétera, responsabilidades, deberes, ¿no? Tener que. Bueno, todas esas cuestiones se les van a presentar también, las van a encarnar en personas concretas. Y acá viene un llamado a la energía capricorniana de ocuparse en lo cotidiano y en lo concreto de deberes. Porque para poder bajar a tierra toda esa abstracción que veíamos en Sagitario, hace falta poner los pies en la tierra, ¿no? Lo que hace esta energía es que le pone los pies en la tierra.
Y para un pequeño, para una pequeña, esa sensación es una sensación de mucho. Probablemente, posiblemente, lo va a tener que hacer porque es como que no va a haber nadie para que lo haga y entonces va a tener que hacerlo. Y de ahí puede derivarse también una consecuencia desde lo psicológico y es una percepción de que debo hacerlo solo, si soy autosuficiente, estoy haciendo lo que debo hacer, pero también a partir de ahí esa sensación le va a producir mucho fastidio, sensación de queja y cansancio. O sea, es muy probable que las personas con ascendente en Capricornio hablen, registren esto, ¿no? Digan, ya estoy cansada, estoy harta, porque justamente acá la resistencia está dada, obviamente, por las casas de resistencia, por esta idea de que ya voy a volver al lugar idílico y paradisíaco sagitariano. Entonces, cuando todo el tiempo se quiere volver a ese idealismo, al que todo va a estar bien y va a estar otra vez la fluidez y la liviandad, etcétera, eso se hace añicos contra la realidad, ¿no? Entonces, digamos que puede sentir que ha sido una vida de postergación del deseo, de lo que quiere para cumplir con lo que debe. Entonces, esto hace adultos niños también, ¿no? Algo de lo capricorniano bueno, o al menos en los ascendentes y en las lunas, hay un componente así de si yo soy solo soy una persona, y es como, les es muy difícil entrar en la adultez asumiendo responsabilidades, porque el registro para las vivencias, para que registren la responsabilidad, han sido duras y de cargas, han sido vidas difíciles. Es muy probable que, por ejemplo, eh, se hayan quedado sin padre. Fue el tema del padre que nos va a permitir hablar bastante o tener una comprensión mayor, ¿no? De acuerdo. ¿Qué significa el padre en nuestras vidas? Y eso nos va a permitir entender desde dónde siente el peso Capricornio. ¿Quién es el padre? El padre sostiene, protege, es el proveedor, ¿no? Es el que garantiza el alimento, el abrigo, el refugio. Entonces, para que estas personas entren en relación con la energía de ascendente en Capricornio, ¿qué va a pasar? Desaparece el padre o es irresponsable o muy fantasioso, infantil, digamos, que no puede hacerse cargo, o hiper exigente y castrador, voy a poner. O sea, cualquiera de las experiencias que se asocien con lo capricorniano van a tener estos componentes. O para los ascendentes, personas, sobre todo la figura del padre que no está, que desapareció y entonces es una figura, voy a poner acá entre paréntesis, figura idealizada. Es una figura idealizada por muchos sentidos, desde el lugar de que es quien debiera y no lo hizo, o es quien lo hace a muy alto precio porque tengo que obedecer y someterme, o me exige mucho a cambio. Entonces, para los ascendentes de Capricornio, la relación con el padre va a ser una relación muy, muy, muy importante, así como para Cáncer es la madre, ¿no? Y para Géminis hemos dicho los hermanos, y así sucesivamente. Esta relación tan peculiar, digamos, con el padre es algo que le va a dar probablemente mucha sensación o de frustración porque es un vínculo que no resulta, que no sucede, que está súper arreglado, es muy autoritario y
Y hay una palabra muy precisa para esto y es la distancia. O sea, también va a haber una distancia con el padre que puede darse porque el padre se fue o porque justamente lo que hace el padre es establecer una distancia para hacerle sentir al hijo la rigurosidad de la vida y con lo que se tiene que relacionar, ¿no? Por supuesto que lo que para una persona con ascendente en Capricornio se siente de esta manera, para una persona con otro ascendente es probable que no se sienta de la misma manera. Y entonces acordémonos que tenemos una configuración, una estructura astrológica que lo que hace es como tener los sensores específicos para que esto adentro nuestro detone. Entonces, estas son las mejores razones por las cuales estas personas van a ir hacia su luna. Bien, así como en todos los otros ascendentes, lo que vemos son cuáles son qué es lo que nos retiene a desarrollarnos en lo que nos propone nuestro ascendente, ¿sí? Entonces esa distancia para el niño, la niña va a ser así como si generara que en el padre una figura enigmática. ¿Por qué? Porque no la conoce, no sabe cómo relacionarse, si no es a través de lo duro y extremo, ¿no? De ahí es que viene justamente esta huida, puede ser, este es el mundo capricorniano, el mundo donde se siente la energía Capricornio, es en donde hay un gran orden que me permite tener sensación de previsibilidad, bueno, previsibilidad y estabilidad, confianza, solidez. Eso es lo que representa el Estado, las instituciones, para eso se han hecho. Si pensamos en el cuerpo humano, lo capricorniano tiene que ver con los huesos, ¿no? Es la estructura de sostén y lo que me hace sentir que estoy en un lugar seguro. Entonces, este alejamiento de la figura del padre, sea real o sea porque el padre pone una distancia o porque el padre no se hace cargo, todo eso lo que hace es como generar en la persona con este ascendente una mirada de que hay una falla en el padre, ¿no? Entonces, cuando hay una falla en el padre, va a buscar probablemente lugares institucionales sobre todo, en donde encuentre toda esa regularidad, toda esa estabilidad, ¿no? que necesita para poder eh, relacionarse de algún modo con esta energía. Bien, entonces este patrón, ¿no? que vamos viendo se va a ir replicando a lo largo de la vida, se va a ir replicando, y mientras tanto va a ir creciendo alguien que va a tener una sensación de que no tuvo padre, de que tuvo una vida muy sacrificada, de que la vida le viene en contra, de por qué le pasa esto, o sea, gente muy quejosa realmente, que le va a ser muy difícil esto, hacerse cargo después de lo que les toca como responsabilidad, o lo van a hacer con mucho nivel de exigencia, de autosacrificio, diciendo yo lo tengo que hacer solo porque si no lo hago yo, no estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir, etcétera, ¿no? Entran en ese rollo de, más personal de que si no lo hago, no estoy en el orden, y si no estoy en el orden, estoy siendo un infractor, soy un rebelde, y eso es inadmisible, porque además así no voy a ganar el amor de mi padre, entre comillas, sino que lo que me va a pasar es que
voy a sentirme culpable por no hacer lo que me toca hacer. eh, y ahí es donde también entra otra vez esto del deseo, ¿no? O sea, ese, ese deseo como si se convirtiese en un anhelo de perfección. Entonces, el anhelo de un mundo perfecto, que yo, si no existió mi padre, yo lo voy a sustituir con todo el esfuerzo, o directamente me voy a hacer un gran rebelde que queda al margen de todas las leyes porque si mi padre era el orden y no lo tuve, pues yo voy a ser la, la extrema rebelde, desobediente y me voy a salir de todas las leyes. ¿Sí? Habría que, hoy pasaba en el colectivo, por la zona de donde está el polo judicial en Mendoza, y bueno, están las cárceles, no es ninguna casualidad, hacía mucho que no pasaba por ahí, me subí a ese colectivo a propósito, un poco conectando, ¿no? Como cuáles son los aspectos que estarán uniendo a, siempre pienso en esto, a carceleros y presos, en todos metidos dentro de esas paredes y cumpliendo condenas juntos, ¿no? Eso también me llama siempre muchísimo la atención y cuánto necesitamos de esas instituciones que marquen los límites, sobre todo cuando no los hubo cuando éramos chicos. No digo que todas las personas que están en esos lugares tienen ascendente en Capricornio, habrán lunas, habrá Saturnos muy potentes, habrá un montón de aspectos, Marte, Plutón, hay de todo, o sea, Neptuno, digo, no lo restringo de ninguna manera al ámbito de lo capricorniano, lo saturnino, y sí, algo de eso está presente, ¿no? Como lo que debería ser y no es, se expresa en este lugar. Lo que debería ser como cumplimiento de las normas, de las leyes que rigen la sociedad y no son cumplidas, no están hechas, entonces tiene que venir alguien que es como un gran padre que va a ser limitante, castrador, duro, a decir hasta acá. Y ahí, obvio, está el Estado, etcétera. Todo eso junto, conviviendo allí en el mundo de y dije la cárcel, yo venía a la universidad, que es también otra institución, y hay montones, la familia es una institución, la iglesia es una institución, cualquiera de las instituciones lo que tienen es el componente de la jerarquía y de un acatamiento a las formas en que se debe desarrollar la relación en esos lugares, ¿no? O sea, no es lo mismo y es lo mismo, o sea, hay un sistema jerárquico, sin embargo, es como lo que decía de los cristales, son cristales diferentes los que hacen la amalgama de la familia, los que hacen a la amalgama de la iglesia. Y lo que sí compartan es que hay voy a usar la palabra sometimiento, no en un sentido peyorativo o negativo, sino en el sentido de acatar y de sentirse más chico y de sentirse más humilde de todo eso que es más grande, que nos antecede y que está antes, ¿no? Entonces, hay muchas historias, a mí me gusta ver muchas series que son de otras épocas y pienso, por ejemplo, en las formas, no sé, estaba viendo la otra vez Gentleman Jack, y es de una mujer, Ann Lister, que parece que vivió realmente en Inglaterra y le gustaba vestirse como hombre y la historia, y bueno, le gustaban las chicas, y la historia tiene que ver con eso, como con mucho coraje ella quiere pertenecer, estar inserta en la sociedad, cumple con todos los requisitos, por ejemplo, de los estatus, de las clases, y le importan las clases sociales, ahora se la juega y rompe el molde por otro lado. Y entonces, esto que necesitamos como, de alguna manera que nos ordena, ¿no? Unos pertenecen a este lugar, otros pertenecen a otro, que eso es lo canceriano, y Capricornio haciéndolo cumplir. Necesitamos ese Capricornio que haga cumplir las diferencias de estatus, por ejemplo, ¿sí? Bueno, fascinante, fascinante, es Capricornio. Y pensaba en, bueno, se me vino a la cabeza esta serie porque la gran crítica que le hace ella a la hermana es que se quiere casar con un hombre que es de otra clase y
Eso es raro, ¿no? Como si hubiese un respeto por la ley en un lugar de la sociedad con relación a la materia y sin embargo con relación al corazón, podríamos decir, o al deseo personal, yo esta mujer la identificaba así como un caso de ascendente en Capricornio. Eh, y vi hace poco también otra peli de un hombre que se resiste a la paternidad y por circunstancias de la vida, bueno, se va muy de casa cuatro en Aries y manejando un camión y se encuentra una niña y se hace cargo de la niña. Es como que el destino le pone una situación para hacerse cargo de una niña mexicana que está indocumentada. Todo esto para ejemplificar cosas que vamos viendo de los ascendentes en Capricornio, ¿no? Recordé una cosita más con relación eh, a esa expectativa, ¿no? Hay una expectativa del otro, de cómo responde el otro, y en este sentido el padre es la gran figura, si, si está o no. Bien, entonces hay desde este lugar de expectativa una exigencia a un modelo ideal. ¿Sí? Ahora vamos a ir a las casas, justamente para eso, para ver cómo es desde dónde sale eso que ya lo veníamos diciendo, que tiene que ver con con la casa 12 de Sagitario. Casas de resistencia en fuego. Bien, la 4 en Aries, la 8 en Leo, y entonces, cuando hay un modelo ideal, cuando existe algo que se presenta como ideal, estamos hablando de Sagitario. Ideal, idealismo, ideología, ¿sí? Hay una gran eh, fantasía, pero no es tanto fantasía que eso lo podemos ver mm, con relación a lo pisciano, eso lo decíamos la otra vez, sino que lo sagitariano nos trae pensemos en la casa 12, ¿no? En la casa 12 hay un hechizo. ¿Y cuál es el hechizo? De que hemos llegado a una verdad. Y si hay una verdad, hay un modelo. Entonces, el padre debiera ser de una manera y no lo es. La vida debiera ser de una manera y no la es. Entonces, ahí es donde está toda esta parte de resistencia que vemos en lo capricorniano, ¿no? En, en sentir que justamente esa casa 12 es como si hubiera un idealismo acerca de una verdad, un anhelo de libertad, de ampliación de los horizontes, de ir hacia algo más allá. El tema de lo religioso también, lo religioso forma parte de la casa de Sagitario y en este sentido también se convierte en o sea, se cuestiona porque es una institución por un lado con ciertas ideas y hay algo a lo que se va a oponer muy probablemente la persona con ascendente en Capricornio y es a este Dios que no lo entiendo y que no hace mi voluntad, sino que hace su voluntad. Y acá vemos a Leo y el tema de la voluntad. Acordémonos entonces que la casa 12 son los hechizos que debemos disolver, la casa 8 es el lugar de transformación. Entonces acá, ¿qué es lo que se tiene que transformar? Transformación de la voluntad personal del yo por
por una entrega a que hay algo que tiene un sentido que necesita encontrarse con nosotros de una manera totalmente distinta, ¿no? Eh, digamos que acá, bueno, hay algo que comparten ascendentes en Capricornio, en Aries y en Leo, y tiene que ver con el tema del padre, la figura de autoridad, y el tema de los hijos también. Uf, eso no lo puse y lo tengo que poner. Tema hijos es un tema importante. Hijos, voy a hacerlo así genérico. Hijos sí o no. Porque los hijos son los que nos ponen en perspectiva de cómo ha sido la relación real con el padre y cuál es la anhelada o la idealizada, ¿no? Entonces, tanto para las mujeres como para los hombres con ascendente en Capricornio, va a ser, les va a costar, o sea, les va a costar tomar la decisión, vamos a decir, de entregarse a la maternidad, paternidad, sobre todo a la paternidad, porque es muy probable que la mujer que tenga ascendente en Capricornio se encuentre con un padre para sus hijos que sea muy parecido a su papá. Entonces, por ejemplo, puede ser una figura que desaparece, o puede ser muy responsable, o puede ser muy autoritario, muy estricto, muy castrador. Y entonces, o el padre puede, digo, eso para la mujer con ascendente en Capricornio. El hombre con ascendente en Capricornio se puede convertir en esto, ¿no? O sea, cada uno tiene eso que funciona y que late en lo inconsciente, de que cómo voy a ser padre si no tuve un modelo ideal que me enseñara a hacerlo. Y Capricornio se rige por modelos, se rige por moldes, ¿no? Entonces, un gran desafío, ¿no? Un gran desafío para este ascendente, para estos ascendentes, yo hablo del lenguaje inclusivo, solo que acá más o menos lo hago. Un gran desafío para estos ascendentes es ser padre, madre, porque en la ternura del cuidado, del día a día, de ver cómo hay un o una, otro, un y otro, que necesita la cercanía, el alimento, el abrigo, el refugio, ¿no? Bueno, el refugio, eh, la constancia, el estar, bueno, con todo ese contacto es donde el ascendente en Capricornio va a darse cuenta de que no hay un modelo ideal, ¿no? Sino que lo que existe es lo real. Existen padres y madres como se pueden. Para darse cuenta, finally, que hay padres y madres reales y no de manual. Capricornio siempre quiere el manual. ¿Cómo son las cosas? A ver, esto tiene que ser así, así, así. Si no es así, 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 no es así que lo dice. ¿Mm? Entonces, los lugares donde se resiste, esto que estaba hablando, de los anhelos, ¿no? De los lugares que nos ligan a las instituciones por ahí, por estas grandes verdades. Mm. Las teorías también. Las teorías como cuerpos completos de conocimientos que no tienen lugares por donde entrarles, ¿no? Que ya está todo escrito, entonces son leyes y hasta ahí y no se discuten. O sea, son un cuerpo al que no se puede penetrar, ¿no? Terminan siendo rígidas, impenetrables, poco flexibles. Y tampoco es eso de lo que se trata la propuesta para la energía ascendente en Capricornio. No se trata de ser inflexibles, se trata de estructurar justamente teniendo en cuenta esto, que la realidad
es algo que está armado mucho más allá del idealismo, que, que, que- que no es solamente un trabajo de ejercicio de la voluntad personal y de que porque si yo quiero, lo voy a lograr, y también que necesita tiempo, requiere tiempo, ¿sí? Entonces, a esa casa y los hábitos a los que estaba pegado, hábitos de, ¿cómo se llama? Impaciencia, de vamos, 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 ahora, ahora, ahora. Y lo que necesita es tiempo para ir viviendo, es tiempo para tener vivencias. Acordémonos que Sagitario se queda en un nivel muy de abstracción, de ideas, de, de lo que de lo que se desarrolla en el plano espiritual. Y acá es una bajada a tierra, pero ¡tra! Aterrizaje, ¡pah! Con polvo levantando, ¿no? Duro. Por eso, para estas personas, el tema del cuerpo, de los huesos, eh, o sea, el resentimiento en estas eh, partes que son físicas, biológicas, que tienen que ver con el sostén, ¿no? Los huesos, lo muscular, las articulaciones, por ahí es donde les van a venir como sintomatología. Hay tanta necesidad en este signo de perfección que hace que sean rígidos. Y acordemos a lo que dijimos hace un ratazo largo, ¿no? O sea, la perfección está en la belleza de la forma. O sea, esto habla de perfección. Perfección es que cada cosa mide su justa medida. Es como ver una flor, ¿no? Vemos una flor y en una sola flor vemos el patrón de todas las de su especie. Y todas son perfectamente iguales y estables, ¿no? Y que sean estables y que se repliquen no quieren decir que dejen de ser hermosas. Ahí es donde es bueno darse un espacio mucho más amplio para observar de qué se trata esto, ¿no? Desde cuáles son los anhelos que nos mueven o las expectativas que nos van llevando, separados de la increíble ley que gobierna el cosmos y que hace que cada cosa ocupe su lugar. Yo realmente flasheé mucho en este sentido observando los fractales, ¿no? O observando, vieron esas animaciones en donde que son las animaciones geométricas, los caleidoscopios, las figuras que se arman y desarman con los caleidoscopios, que tienen su simetría, que tienen esas congruencias, bueno, eh, están a la vista de cualquiera, ¿no? Los cristales los tenemos a mano, son total y absolutamente visibles, pero nos pasa eso, con un ascendente Capricornio sobre todo, es que es como no usar la percepción de lo que está enfrente nuestro y de lo real y encontrar la sutileza que esconde eso que es tan cotidiano y que pareciera que es así tan de acá nomás, acá nomás. Bueno, entonces vamos terminando con estos decires. Ah, no, tengo que leer las cartas. Uy, se me dio el tiempo. Tengo un montonazo de cartas relacionadas en Capricornio, no les cuento. ¿Qué cosas van a hacer las que trabaje ascendente en Capricornio? Va a ser deseo y ley, ¿m? Límite y libertad, sujeto y objeto, mente, corazón y mundo. Encuentro. Para quien aprendió la belleza de lo que es.
Es una frasecita que les traje, que es del Eugenio, Caruti. Todo lo que digo es del Eugenio. Obvio que acá hay una cita. Para que, para que tengamos horizontes. Me gusta mucho que tengamos horizontes. Bueno, voy a... hice algo. Dice que se me desapareció la pantalla. Acá está. La voy a descargar. Mi PNG, gracias. Zoom por tantas opciones que nos das. Qué suerte que estaba grabando, porque a veces digo, ¿estaré grabando o no estaré grabando? Entonces, sí lo estaba haciendo. A ver, ¿puedo darle screenshot? No. Ya, me distraje, no puedo ser todo lo capricorniana que debiera. Ah, porque no lo soy. Y tengo casa 12 en Capricornio, y ahora estamos, me voy metiendo un ratito con los, los ascendentes en Acuario, y hay algo que es súper difícil para quienes tenemos ascendente en Acuario, y es dejar de responder obedientemente a lo que debe ser. Nosotros somos, queridos Capricornios, los que nos tenemos que salir del molde, no ustedes. Bueno, voy a buscar las cartas. Ya vengo. Acá volví. Me gusta porque ustedes no ven los saltos. Bueno, vamos a ver con cuál de estas cartuchis. Voy con esta. Estaba pensando en que en lo que sucede, ¿no? Es que, digamos que hay una intención o un anhelo de, de atrapar la vitalidad de la vida en una sola forma, cristalizarla. Y no se trata de eso, sino que se trata de que aún permanezca en la conciencia la noción de que sigue existiendo, o de que no se terminó, de que no es que llegó hasta ahí, aún cuando se llegará hasta ahí, se renueva el ciclo, siempre se renueva, ¿no? El Capricornio en ese sentido tiene como una idea de límite que termina limitando no solamente la libertad personal, sino también convirtiéndose en muy juez, muy juicioso acerca de las conductas de los otros, de lo que debieran, etc. Bueno, y es una buena energía para dedicarse a la abogacía desde ciertos lugares. Entonces, vamos con esta carta en la que hay Sol en Capricornio en casa 12 y ascendente en Capricornio, por supuesto, con Luna en Virgo. Bueno, acá digamos que es Luna en Virgo en casa 9. Ya esto puede reforzar un poco la energía de la casa 12 en Sagitario, que está también bastante poblado, ¿no? Sagitario, como, si bien está este planeta que es transpersonal y que no tiene efectos inmediatos, sí posiblemente haya mucho para esta persona por el Sol en 12 de carga y de que le largan encima representaciones acerca de cómo debiera ser el mundo y que esta persona las encarne, ¿no? Porque con algún lugar, Capricornio, el Sol en Capricornio se va a hacer cargo, eso es seguro, sin duda. Pero por ahí de lo que se va a hacer cargo no es de lo que se tiene que hacer cargo. Siempre va a haber un trabajo con ese Neptuno en Sagitario. Me imagino que hay una idea acerca de lo que es la justicia divina y la justicia humana que va a estar interpelado, ¿no? Por Neptuno en Sagitario en 12 y a la vez por el Sol en casa 12. Y porque está Júpiter en casa 10 haciendo cuadratura con el Sol en Capricornio en casa 12. Entonces, va a haber tal vez bastante pelea con ese Dios. Yo flasheo, o sea, la persona después puede venir y decirme nada que ver,
y me encuentran, entonces, más vale, estoy siempre disponible. Si estoy hablando de tu carta, vos tenés todas las chances de que hablemos, de que charlemos, y tal vez esto sea, en ese sentido, le cueste entrar en la energía del ascendente, que en realidad, como decíamos, le está invitando a otra cosa, ¿no? No le está invitando a, a discutir ideologías y discutir las grandes verdades universales, sino a hacerse responsable de la parte que le toca. Lo que está bueno en este sentido es que que tiene Marte en Capricornio, en la casa 1, que ahí va a haber un impulso, un movimiento más cercano, porque es un planeta personal, que va a conectar a esta persona con el propio deseo, y un deseo que puede ser bastante acotado, y eso no es necesariamente malo, de darse su propia estructura, de hacerse responsable de sí misma y estar en sí misma. Ese Marte es un gran ayudador, solo que va a atravesar experiencias que van a ser difíciles, dolorosas, ¿no? Porque está en cuadratura a Plutón en casa 10. Digamos que tal vez esté llamada la persona a hacer enfrentamientos en el plano del institucional, porque estamos hablando de la casa 10, ahí está donde es la profesión. Puede ser que esto haga de todas estas vivencias dolorosas una desarrolle una profesión para ocuparse, para accionar puntualmente en este sentido, ¿no? En todas las situaciones que le toque vivir. Vemos las casas de resistencia, que son 4 en Aries, el nodo norte está en la casa 8. Entonces, ahí el contacto, por supuesto, que no tiene nada que ver con la casa de resistencia, pero sí va a haber mucho trabajo de ir hacia su interior, que le va a servir un montón a ese sol en 12, porque acá va a poder mostrarle cuál es la parte que le toca, cuál es la parte de sí misma con la que tiene que hacer un trabajo de poner luz, y que eso la va a unir también a las personas con las que comparten, y cuáles son las partes eh, que, que- que es como si estuviese haciendo un trabajo para eh, esto que resuena en 12 a nivel de inconsciente colectivo. Bueno, y lo que está en Sagitario, que ya lo dije, eh, puede venir con muchos niveles de ilusiones, idealismo bastante ¿no? Difusos. Una madre tal vez mucho más tolerante, eh, Venus en Sagitario y Luna en casa 9 me dan así como que tal vez haya una madre, no sé por qué dije más tolerante, ay, o que tiene más energía, tal vez lo hizo por la frustración que a veces se asocia con lo virginiano, ¿no? Y la entrega al servicio como una parte, como haber aprendido que hay que sacrificarse y que hay que postergarla al propio yo, los mismos personales. Me da esa sensación. Habría que preguntar. Con otra. Acá habría otra. Ascendente en Capricornio, cargadita, la casa 12, solo que cargadita en Capricornio, no en Sagitario. Así es casa 12 en Sagitario. Así que sigue siendo casa 12 de la matriz de resistencia para este ascendente en Capricornio. Y el Sol en otro lugar de resistencia, que es la casa 4, con la luna en el mismo signo, ¿no? En Aries, Sol y Luna en Aries, y ascendente en Capricornio. Acá sí que me veo en la responsabilidad de decir que para esta persona va a ser difícil el tema de la regulación
de lo que significa la relación con el padre, con la paternidad, con la responsabilidad, con hacerse cargo, con el trabajo, porque el Luna en Aries da mucho deseo de parte de la madre, ¿no? El hijo es el deseo de la madre, no como en Escorpio, sino que los deseos que el hijo tiene son los de la madre. Entonces ahí la distancia con el padre puede ser mucho mayor, ¿bien? Y además porque hay una gran identificación con el ámbito familiar, ¿no? Eh, a través del Sol en Aries, entonces esto, Sol y Luna en casa 4 da mucha configuración de un hogar que verse así chispeante, efervescente, no, no con las cualidades que le permiten entrar en contacto con el paso del tiempo, con la construcción, con el paso a paso, con los objetivos y llegar, sino como, así como, hay que, tal vez ha sido muy empujada esta persona, así como, eh, no necesariamente violentada, pero sí impelida a moverse rápidamente y a tener que, ¿no? Más allá de todo lo que quisiera. Lo digo porque también, ups, dejé el micrófono, lo digo porque también están hay unas lindas cuadraturas a los planetas que están en 12, mucha carga de lo que tal vez ese Saturno en casa 12 puede hablar de un padre que, pues, por ejemplo, más un abuelo que funcionó de padre, o un modelo de padre, un padre idealizado, por lo que debiera, o por lo que fue, o por lo que no fue, o era un remil padre y de pronto desapareció, no estuvo más, y entonces quedó como en la historia familiar ese cuento, digamos, ese relato, o en la historia familiar hay mucho relato acerca de grandes padres, y entonces hay mucha presión, hay mucha carga acerca de cómo debería hacerlo, ¿no? Es como si es como la sensación es como si en los hombros tuviese muchas miradas que están ahí pendientes de cómo lo voy a hacer o cómo no lo voy a hacer. Tanto para en la experiencia de un hombre con ascendente en Capricornio, una mujer con ascendente en Capricornio. ¿Mm? Hablo de la persona. Ustedes se preguntarán, ¿qué le ayuda a esta persona a lidiar con la vida? Tiene un montón de aspectos que son distensionantes, vamos a decir, que son eh, más friendly. Y además, bueno, que todos podemos con lo que nos pasa, ¿no? Nadie sucumbe. Hay una relación importante con los hermanos, pareciera, eh, afectiva, ¿no? Que involucra el nivel emocional afectivo de esta persona. Y que eso también puede ponerla, a la persona, en una situación de tal vez haber tenido que hacerse cargo de hermanos, hermanas, o funcionar como el mayor, ¿no? Por ejemplo, el mayor. Ah, hoy estoy cortita en el pie. Igual no es muy difícil regular el tiempo de Zoom porque no tiene contador. Ay, es verdad que ya hay unos. Ahorita. ¿Ves? Ah, esta la vimos. No, está bien. No la vimos. Esta es Sol en Capricornio en casa 2, ascendente en Capricornio, acá coinciden también Sol y ascendente, solo que en este caso está en una casa de tierra,
lo que habla de solidez, de hacer contacto con lo material. Ah, hay un componente que ahora que veo esta carta me acuerdo que tiene que ver con la ambición. Hay algo que aparece en el horizonte ¿cómo se dice? De lo que lo mueve a un ascendente en Capricornio, que tiene que ver un poco con la ambición, por esto de llegar, ¿no? De sentir que necesita, no, no como necesidad, sino como parte de su deseo personal, de esa casa 8 en Leo, ¿no? De querer llegar y concretar, y por eso es que la vida también le va a poner personas que sean ambiciosas, que sean muy exigentes, que sean muy capaces, muy inteligentes y que cumplan con sus metas, con sus objetivos y con sus logros para contagiarle esa energía. Esto también se me acordé porque justamente es un sol en casa 2, entonces el tema de lo material, del dinero, hablemos claro, o sea, hagamos un acuerdo, hablemos claro, el tema del money va a ser bastante notorio en la vida de esta persona. Ahora, es muy probable que, eh, que con una luna en Sagitario se vuelva muy idealista acerca de por dónde viene justamente el dinero, el sostén, etcétera. Voy a poner pausa acá porque me acabo de dar cuenta que me dije algo súper, súper remil importante del ascendente en Capricornio. Y es que entre las fantasías del ascendente en Capricornio es que haya es que hay una columna que sostiene todo el mundo. O sea, tienen la fantasía de Atlas, ¿no? Que está Atlas sosteniendo todo el mundo y de la misma manera también se sienten columnas sostenedoras, pero que en el fondo están total y absolutamente cansadas de hacerlo y que lo que quisieran es abrazarse entre todas las columnas y que hubiera una sola gran columna que sostiene todo. Esa metáfora, que me parece súper clara, la- es la que nos representa justamente esto que anhela el ascendente en Capricornio, y es como lo que tiene construido en su imaginario, que hay y que se le va a presentar a lo largo de la vida a través de figuras, ¿no? Que eso un poco lo sigue diciendo, pero esto me faltó decirlo. Se le van a presentar figuras que son muy sostenedoras, muy, muy sostenedoras y como si fuesen figuras únicas, ¿no? Con este concepto de Atlas, que es un solo ser que tiene muchísima fuerza, que tiene así todo un desarrollo muscular y de sostén que hace que pueda sostener el mundo completo, y eso está en la fantasía y en el anhelo, y también aparece en las vivencias de los ascendentes en Capricornio, para después no tenerlo más. O sea, si hay algo que le tiene que suceder a estas personas, es que eh, aparezcan estas figuras y entonces tengan la sensación de que al fin puede descansar y que hay otro que sostiene, y entonces como que se acomoda en eso, pero es como si todo eso ocurre, ¿no? Para estar así, en ese sostén, para que al fin lo pierda y se derrumbe. Y ahí puede haber una sensación de derrumbe importante, o sea, entrando en lugares de me siento traicionado, traicionada, me dejaron, me abandonaron, me le hicieron, me destruyeron lo que yo tenía como paz, etcétera. Ahí es el gran enojo con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios me haces esto a mí? Etcétera. Entonces, esa imagen es súper importante porque también nos conecta justamente con esto de que van a aparecer figuras sostenedoras a lo largo de la vida para después que dejen de estar, porque justamente va a estar llamado a permanentemente, va a ser invitado a hacer su propio sostén, ¿no? Entonces, es como, de ahí que creo que en un momento se me cruzó y le iba a decir con el tema del capricho, ¿no? Porque es como si le hubieran dado un caramelo a un niño y después se lo sacan. Y dicen, mira, ¿querés este caramelo? Se lo dan para que lo huela, o un postre. Después dicen, se lo sacan y dicen, si te comes todo el coliflor. ¿Entiendes? Hay como una sensación así, de que me dan para después quitarme cuál es. Entonces,
eso puede ser así como dar una personalidad a nivel psicológico de mucha queja. Bien, entonces estaba en eso y voy a buscar la última cartita, porque ahora estoy haciendo un relato. Bueno, acá tenemos Sol en Aries también en casa 3, Luna en Piscis en casa 2, o sea que está Saturno en 10, tiene una amplitud de las casas, de la casa 1 y la 7 más grande. A ver. Bien, tengo las cúspides, no están ahí justo, están las cúspides donde tienen que estar. Bueno, ¿qué puede pasar con una carta con alguien con Sol en Aries en 3? Ya hablamos de lo ariano con relación a identificación con lo imperativo, con lo repentino y con impaciencia. Entonces ahí puede haber mucha más identificación con eso. Esta carta de todas maneras tiene muchas relaciones, muchos aspectos, lo cual, como están distribuidos en distintos signos, en distintos elementos, da chances de equilibrio, aun cuando hay un lugar desde lo lunar que es muy lábil, diría, así como por el cual es muy fácil que se ponga muy fuera de la Tierra. Y entonces, este lugar, ¿no? De la luna en Aries, en Piscis, perdón, la luna en Piscis y el sol en Aries pueden ayudar muchísimo más a toda esta fuerza idealista de la casa 12, de que hubo un lugar antes que fue mejor, o hay un lugar mejor, pero no es aquí, o hay un cielo en el que ya no voy a tener que sufrir ni padecer ni nada. O sea, esa luna en Piscis se puede poner bastante mística en ese sentido. Y puede ser que haya atravesado situaciones también difíciles, ¿no? Están Saturno y Plutón en cuadratura, Plutón en 8, Saturno en 10, o sea que puede hablar de un padre que tal vez partió tempranamente, dejando justamente esa sensación de soledad, o un padre que como que hizo un corte, ¿no? O sea, lo siento de esa manera, como con algún nivel de agresividad, pero no hacia la persona, sino hacia las situaciones. No sé, porque está Saturno en 10 en cuadratura a Plutón, ¿no? Entonces yo me lo imagino como, es como si les dijera, hubo un despido masivo en una empresa, en una fábrica, y eso fue una situación muy difícil de vivir para la persona, eh, para la familia, ¿no? Porque está en 10 que es la zona del trabajo, y está en cuadratura Venus en 2. 2 también es un lugar de laboral. La luna está en Pisces como que se convirtió en en una casa con cierto peso, ¿no? Y tal vez acá, fíjense que puede ser que es la madre quien salió a sostener. Este puede ser el caso ese que decía, en el que la madre cumple con el rol de padre sostenedora porque el padre no pudo. Acá me da esa sensación, sin conocer la vida de la persona, y entonces eso me fascina porque me permite flashear y ver series en mi propia cabeza, y los veo vestidos, etc. Como sé también que es de España, ¿no? Algo de eso puede tener que ver. Y hay, estoy viendo ese Júpiter-Urano, pero no sé por qué es así. Está unido a Neptuno en 9. Ese Neptuno en 9 le da más fuerza a los sagitarianos, a los idealistas, que viene asociado con la luna, ¿no? Eso tal vez es lo que quería decir.
Y bueno, hay planetas personales en la casa 2 acompañando la energía de la luna que está en la casa, en la casa 2, y eso puede hacer también que haya una especie de suavidad, me da esa sensación de decir, bueno, aun cuando hay cosas que pueden haber sido difíciles, no sé, puede ser que la madre le enseñó que a través del bordado, de la costura o de asociarse con personas con relación a la literatura, el arte, maestros, docentes, podían salir de las dificultades económicas en las que se habían metido eh, a raíz del padre, algo así. Bien, creo que dije todo, tendría que buscar los apuntes para repasar, por supuesto que hay mucho material para leer y están buenísimos los libros, los videos, todo lo que sume. Está bueno ir a la astrología tradicional, está bueno no quedarse en una posición, está bueno arriesgar, explorar, y para eso son estos laboratorios que recuperan su fuerza y su estructura. Así que nos vemos en la próxima. Espero que haya sido para el bien común.